Buenos días. Espero se encuentren bien en esta mañana. Una recomendación. Eh, si alguno de ustedes no trajo Biblia, normalmente acá se proyecta la palabra de Dios, ¿cierto? Hay una Biblia virtual. Lo hagan desde ahí, especialmente los visitantes. Son bienvenidos. Ya un hermano que no tenga Biblia, pues ya es delicado, ¿no? Y espero que hayamos venido para escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? No para estar pendiente del chat, de la llamada y ese tipo de cosas. Es una recomendación que quiero hacerles especialmente a los hermanos, como dije antes. Muy bien. Hace algunos días estaba compartiendo algo. ¿Recuerdan el regreso? ¿Quién recuerda algo de ese estudio? Nehemías, uno que era copero del rey, se entristeció en gran manera por lo que estaba aconteciendo con el pueblo, ¿no? Y este rey le dio cartas, le dio permiso para regresar. ¿A qué? No a dónde, sino a qué. A reedificar, ¿cierto? El templo, las murallas, porque estaban destruidas. Y bueno, ya sabemos algunas de las cosas que pasaron en ese tiempo. Entonces, quisiera que regresáramos a Nehemías, y vamos al capítulo 2 para pensar un poco en unos nombres. Cuando terminé ese estudio dije que quería agregar algo a lo que ese día enseñamos, ¿no? Entonces, el rey Artajerjes le permitió a Nehemías venir a reedificar. Ya conocemos algunos apartes de eso, pero vamos a leer unos versículos rápidamente. Capítulo 2, versículo 10, encontramos el primer, ¿qué? El primer pero. Nehemías 2:10 dice, pero oyéndolo, y atención a estos nombres, vamos a poner atención a estos nombres, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Le disgustó, le molestó. Y decíamos en ese entonces que esto representa la obra de Satanás, del enemigo. Cuando queremos reconstruir, cuando queremos entregarle la vida al Señor, el enemigo se molesta demasiado con nosotros y obviamente con el Señor, ¿sí? No quieren el bien entonces de nosotros. Versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Bueno, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, ese versículo es clave, ¿vosotros qué? No tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, no tenéis parte. Capítulo 4, ¿no tenéis qué? Capítulo 4, perdón, versículo 1 al 3 dice, cuando oyó, uy, qué man tan cansón, ¿sí o no? Cuando oyó Sanbalán que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él el otro fulano, Tobías, amonita. ¿Y sabe qué dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra,
Si subiere una zorra, lo derribará. El menosprecio a la obra, ¿no? Y la actitud, versículo 4, de oración, ¿cierto? Cuando el enemigo se pone más recio, más fuerte, esa es la actitud que debe haber en nosotros. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y adivine qué pasó. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Se encolerizaron. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, ¿cómo es? Grande y temible, y échesen a dormir, ¿sí o no? Ah, no, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Capítulo 6, versículo 1 al 2. Cuando oyeron, ¿quiénes? Sanballat y Tobías. Versículo 2 también lo nombra. Versículo 12, 6, 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Por qué? Porque Tobías y Sanballat, muy bien. Versículo 14 también habla de estos personajes. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Pero gloria a Dios, capítulo 7, versículo 1, que el muro fue terminado, hermanos. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, y ustedes pueden continuar leyendo la historia. Hermanos, dice la Biblia: aquel que la buena obra empezó, ¿qué hará? La terminará, hermanos, la terminará. Hay una obra que el Señor empezó en nuestra debilidad, en nuestra poca fuerza, pero Él la terminará. Esa obra algún día la terminará. Pero mire la actitud de Nehemías y el pueblo, recios en oración y haciéndole frente al enemigo. Hizo de todo, ¿cierto? El enemigo, para desanimarlos, los amenazaron, los intimidaron, se burlaron, los ridiculizaron. ¿Nos sentimos a veces así, hermanos? Porque alguien se burla porque damos gracias por un almuerzo en un restaurante público. ¿Hemos sufrido acaso como aquellos apóstoles que fueron pasados por espada, apedreados, decapitados? Y nos avergonzamos porque la gente tiene una burla para nosotros. Entonces quería como continuar con ese contexto, hermanos, porque resulta que, bueno, la obra fue acabada, ¿sí? Gloria a Dios porque fue acabada, lo vimos capítulo 7, versículo 1. Pero Nehemías tenía un cargo, ¿cierto? Y él tenía que presentarse nuevamente ante el rey. Pero al cabo de un tiempo, pasaron unos años, algunos dicen que 12 años, no sé exactamente, pero Nehemías regresó. Todo quedó marchando bien, los muros, la casa real, el templo, se distribuyeron las tierras nuevamente, y bueno, todo quedó funcionando como un relojito. Y Nehemías, tranquilo porque el Señor lo había usado, volvió a ejercer su labor allí con el rey. Capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés
Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, escuchen bien, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, adivinen qué había hecho. Había emparentado ¿con quién? Con Tobías. ¿Ustedes pueden entender eso, hermanos? En la ausencia de Nehemías, este varón que era un sacerdote, Eliasib, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Uy, hermano. Cada que leo la Biblia veo más lo miserables que somos los seres humanos y cuán débiles somos para dirigirnos ante Dios. Quise leer todos esos versículos y hay otros para entender un poquito la oposición, hermanos, del enemigo. ¿Cómo vimos todos esos versículos, todo lo que Tobías hizo? ¿Sí o no? Y Sanbalat especialmente. Y este hombre que tenía, el hermano dijo ahora que somos reyes y sacerdotes. Tenemos un sacerdocio. Hermano, ¿usted sabía que usted es sacerdote de su hogar? Hermana, ¿usted sabe que usted es sacerdotisa de Dios en su barrio, en su trabajo? ¿Cómo estamos ejerciendo ese ministerio? Y este le pareció muy chistoso emparentar con Tobías. A veces hemos visto creyentes que han tenido en poco las recomendaciones de Dios y van y se consiguen una mujer afuera, un novio afuera, las hermanitas, y emparentan con Satanás. No tienen ningún cuidado con eso. Y fuera de eso se lo trajo a vivir al templo. Hermanos, sacó lo que debía de estar en aquel recinto. Algunos utensilios, algunas cosas sagradas que se utilizaban para los sacrificios, y ahí le puso su buena morada al enemigo. La pregunta es, ¿qué estamos sacando de nuestro templo? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso dice Dios en su palabra, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos sacando de ahí? Lo que es para adorar, lo que es santo, lo que es puro, lo hemos sacado y lo hemos llenado día a día de la presencia del enemigo. Al menos de lo que el enemigo no nos puede, de ninguna manera no nos puede poseer si somos hijos de Dios. Pero sí nosotros podemos llenarnos de todo lo que Él tiene. Este sacerdote sacó las cosas sagradas del templo y puso a aquel enemigo absurdo a vivir allí. A vivir allí. Hermanos, ¿qué enseñanza nos puede dejar esa historia en esta mañana? ¿Y cuál es el paso a seguir? ¿Cuáles son las medidas a tomar? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, ¿no? Mas a todo esto, versículo 6, yo no estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya dije, en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Para qué? Para volver a Jerusalén. ¿Qué se iba a encontrar, Nehemías? Escuchen una cosa. A veces sabemos cosas y quiero pensar aún en nosotros como ancianos. Sabemos cosas,
Usted, hermano, que sabe algo de su hijo, que sabe algo de la amistad que está teniendo su hijo o su hija. Usted que se entera, escuchó algo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando escuchamos algo? O cuando nos dimos cuenta de algo. Y dice, versículo 7, que para volver a Jerusalén, ¿y entonces qué? Supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Levante la mano el que conoce la historia. Muy bien. Entonces espero que pongamos mucha atención. Supo Nehemías, ¿no? Del mal que había hecho. No dijo que bien, que eso es misericordia. Un momentico, hermanos, que una cosa es misericordia y otra cosa es aberración con el pecado. El convivir con el pecado es aberración y es más pecado. La alcahuetería en la iglesia es pecado. Nosotros algún día le vamos a dar cuenta a Dios por muchos de ustedes, hermanos. Ustedes, padres de familia, algún día van a dar cuenta a Dios por su alcahuetería o van a ser alabados porque tomaron cartas en el asunto. Pero dice Nehemías el mal que había hecho Eliasib, este sacerdote, considerando al enemigo así, a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Qué delicado, ¿no? Versículo 8 dice, no, pues eso era él, problema de él con el Señor, ¿sí o no? Dice eso. ¿Qué dice? Dice, y me dolió en gran manera. Pero me dolió, pero yo lo puse en oración nomás, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le dolió y qué hizo? Ah, interesante. Me dolió en gran manera y arrojé alguna parte, ¿no? Ah, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hermanos, una medida seria, una medida radical, esa es la palabra, en el momento justo, cuando lo supe. Eso no es que hay que dejar pasar un año, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Hermanos, las medidas hay que tomarlas de una manera radical. Muy bien. Y dije, hay algunas palabras ahí, supe, me dolió, arrojé, dije, hice volver, encontré, reprendí. Yo tengo todo eso subrayado y si quieren ahorita, el que quiera o después se me arrima y podemos buscar las palabras para subrayarlas, porque habla a título personal de todas las cosas que él hizo, las decisiones que tomó y cómo actuó, que eso es muy importante. Y es muy importante el 9, la limpieza, hermanos. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dije, hice, hermanos, tomar medidas, una limpieza. Esto se llama el cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué es qué? Una limpieza. Si levanto la mano que quién no se bañó hoy, pues de pronto alguno no se bañó hoy. Una limpieza. Una limpieza interior, interna. Sacar la basura, sacar a Tobías, sacar al enemigo del corazón. ¿Y qué? Y volver a poner allí lo que pertenece allí. Hermano, que no lees la Biblia en toda la semana, que estás por fuera de la comunión, que tienes una vida desordenada. Saca a Tobías de tu corazón. Sácalo. Saca al enemigo. Haz una limpieza en tu vida de una vez por todas. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir
llenos de basura. Y traigamos, hermanos, lo que es puro a nuestros corazones, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo honesto, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, hermanos, en esto pensad. Eso es lo que me dice el Señor. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué? De basura. Cada día más del enemigo. Pero hay un momento para sacar, para hacer una limpieza. Una limpieza. Y volver a traer a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones, a través del congregarme, una comunión con Dios. Volver a poblar las cámaras de este templo, de lo que es sagrado, de lo que Dios quiere, de lo que Él manda. Y el incienso representa la adoración, ¿no? La adoración, que no es venir el domingo y cantar, sino una vida realmente entregada al Señor. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Mire todas las cosas que habla ahí Nehemías a título personal. Ya hemos visto varias, ¿no? Y los reuní, los llamó a relación y los puso en sus puestos, en sus funciones. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. A los almacenes. Todo Judá. Hermanos, todo Judá. Es importante no venir con las manos vacías, hermanos. Hermano varón, que no le conocemos la voz para levantarse y decir, Señor, gracias porque me salvaste y voy para el cielo. Amén. Punto. No se necesita más. Pero llegas día a día con las manos vacías. Y no estoy hablando de plata, aunque es importante también las ofrendas, ¿no? Es bíblico. Es importante no venir con las manos vacías. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedadías, y al servicio de ellos a Enán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. ¿Por qué? Porque era la rosca de Nehemías, ¿sí o no? Ah, ahí dice eso. Ah, mira que sí. Porque eran tenidos por fieles, hermanos, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Un principio sacado de acá, puesto en práctica en Hechos 6, ¿no? Cuando se eligieron los diáconos, ¿no? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque eran tenidos por fieles, porque eran tenidos por fieles. En estos días un hermano se inscribió para hacer el aseo. De los 4 o 5 que se inscribieron, de los 72 que nombró el hermano Orlando ahora, 4 personas dispuestas para hacer el aseo. Qué bueno por esas 4 personas, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde estamos consignando, hermanos? Hay una frase que digo mucho, hermano Julián, no sé si la recuerda. ¿Dónde hay que consignar? En la cuenta celestial. ¿Dónde estamos consignando? ¿Qué tenemos para presentar allá aquel día?
Hermanos, hay que consignar en la cuenta celestial, no se olviden de eso. Y eso no es la cuenta del pastor, mucho cuidado, para que no malinterpreten. Hay que consignar en nuestra cuenta celestial. Cada uno, cuando vino a Cristo, en el cielo se le abrió una cuenta. Si alguno de ustedes ha tenido una cuenta de ahorros, usted va a abrir una cuenta con 50,000 pesos y usted le mete mensualmente 20,000 y cuando va a fin de año no tiene nada porque el banco se le come la cuota de manejo, esos 20,000, más o menos vale. Pero en el cielo no. En el cielo no es así. En el cielo usted tiene una cuenta abierta en el cielo y usted le puede consignar día a día a su cuenta personal, es suya. Eso es lo que usted va a ofrecer un día a los pies de Cristo. Pregunta, hermano y hermana, ¿tienes algo para ofrendar en el cielo? ¿Ya has consignado? ¿Sabe cuál es su saldo de tu cuenta celestial? ¿O te vas a presentar con las manos vacías? Porque dice que algunos van a huir de la presencia del Señor, ¿cómo? Avergonzados. Y a eso se refiere la palabra de Dios. Muy bien. ¿Dónde voy? Bueno, porque eran tenidos por fieles, ¿no? Versículo 14. Y hay unos apartes con oración ahí de Nehemías. Él está contando la historia y a veces tiene un espacio para dirigirse al Señor. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y gloria a Dios porque es un Dios galardonador, premiador, que reconoce. Y dice la Biblia que el trabajo para la obra del Señor no es en vano, no lo es. Gloria a Dios porque no lo es. Ustedes conocen sus empleos, sus trabajos, sus jefes. ¿Qué tan injustos pueden llegar a ser? Pero gloria a Dios que la obra del Señor no es en vano. Y Nehemías le decía, acuérdate de ese servicio que he hecho Dios. Versículo 15, la primera palabra era supe, ¿no? Y tomó medidas solo con saber. Imagínense aquí, en aquellos días, ¿qué? ¿Qué? Vi. Primero supo y se acostó a dormir, ¿sí o no? No, hermanos. Supo y actuó. Imagínense aquí que vio, él mismo vio. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá, afortunadamente algunos, ¿no? Que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Les amonesté. Yo siempre estoy hablando de fútbol, ¿no? Pues me gusta el fútbol, me gustaba más antes, cuando lo podía jugar. ¿Qué es una amonestación? Los que les gusta el fútbol, ¿qué es una amonestación? Correcto, un llamado de atención. La tarjeta amarilla, ¿se acuerdan? La tarjeta amarilla es una amonestación, un llamado de atención. ¿Y la próxima le sacan una qué? Ah, no, aquí todo el mundo sabe de fútbol, Juan Pablo, usted es el único. La próxima le sacan roja. Les amonesté, dijo Nehemías. Les sacó tarjeta amarilla. Les amonesté acerca de eso, del día de reposo. Hermanos, el hermano Orlando hablaba ahora de los días de reunión. Las fiestas de Jehová era algo sagrado, no era opcional. No era opcional. Muchos murieron en la antigüedad por no respetar las fiestas de Jehová. No era opcional. Hemos creído que es opcional, porque no tenemos ningún problema en ir a una fiesta, un cumpleaños, un matrimonio, pero los cultos es opcional. Si tengo con qué, si no llueve mucho, si no salgo muy cansado de trabajar,
se vuelve opcional. ¿Y sabe qué? Los amonesté. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, ¿cierto? He contado del hermano o hermana que no vino al culto porque estaba guardándole a un vecino un bulto o algo, ¿cierto? No vino al culto. Ay, ¿por qué no vino el hermano fulano de tal, la hermana fulana? No, es que le estaba guardando un bulto a un vecino. ¿Cómo así? ¿Y qué tiene que ver el vecino? O sea, ¿cuál es el poder de decisión que tiene el vecino en mi comunión con el Señor? ¿Quién decide eso? El vecino. La visita que está anunciada para el próximo domingo, para el Día de la Madre, ellos son los que definen si me reúno o no. Pues en la iglesia a veces pasa eso. También lo he contado muchas veces. Hermana, ¿por qué no vino hace una semana? No, que mis hijos me hicieron un almuerzo. O sea, el mundo define si yo tengo comunión con el Señor, no yo. Y es triste. ¿Por qué venían los mercaderes a vender en días de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué venían? Porque les compraban. Hermano, si el vecino viene y me dice que va a dejar un bulto, ¿yo qué le digo? Bien pueda, pero el domingo no voy a estar, voy a encontrarme con el Señor, ¿sí o no? Y listo. Y puede recogerlo el lunes o no, o el domingo en la tarde, pero no. Satanás, el enemigo, está definiendo cómo debo de actuar yo. Y los vendedores venían porque ellos les compraban. Mire, nosotros hemos permitido que nuestra familia se burle de nosotros, que se burlen del Señor por la mediocridad espiritual que estamos viviendo, porque somos pusilánimes, ¿cierto? Que ya vimos esa frase, porque no les hemos puesto claro hasta dónde ellos pueden llegar, ¿sí o no? Y nos han pisoteado y nos han maltratado, porque no hemos cerrado las puertas, porque hay un límite, hermanos, porque ser cristiano no es ser un idiota. Ser cristiano no es que nos tengamos que dejar pisotear del enemigo. Al contrario, hermanos, somos más que vencedores y hemos de resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Pero no, el pueblo le permitía a estos vendedores llegar. ¿Estamos ahí, sí o no? Dice que traían toda clase de mercadería, ¿cierto? Y vendían en días de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿Qué mala cosa? Y nombró la palabra de Dios. Hermanos, podemos nombrar la palabra de Dios cuando vamos a amonestar. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ¿cuándo? Antes, hermanos. Antes, una preparación del corazón. Ustedes saben que muchos de ustedes vienen al culto, depende a cómo amanezcan ese día de ánimo. O sea, no está por descontado que yo soy un hijo de Dios y me tengo que congregar y ese día ya estaré. Eso es algo que en un creyente debe haber. La reunión no es una opción, es un mandato de Dios. Y eso es lógico, allá estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Tal vez muchos creyentes, si están de buen ánimo, ese día van a estar, ¿cierto? Pero así no funciona. Pero dice, gloria a Dios, yo allí estaré cuando allá se pase lista. Y si hay un culto, hermanos, una reunión, créanme que yo estaré ahí mientras pueda hacerlo.
porque si me muero, si tengo una enfermedad o si hay un caso de fuerza mayor, no estaré. Pero créanme que es algo que se decide antes de, no es ese día, no es ese día. Es algo que tiene que estar ya decidido en mi vida. Y Nehemías tomó antes, ¿cierto?, del día de reposo, tomó algunas medidas. Versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije, ¿qué dijo? Que se cerrasen las puertas y ordené. Eso no les preguntó, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que es bueno cerrar las puertas mejor para que no vengan esos vendedores aquí a incomodar? No. Hágame el favor, general, que cierren las puertas de la ciudad. Ustedes manden 5 soldados para allá, ustedes pendientes allá, que no salga ninguno a comprar pescado ni nada de esas cosas, ¿cierto? Ordené. Y ordené que no les abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Entonces Nehemías dijo, no, pues ahí sí, ¿qué voy a hacer yo? Hay que quedarme afuera los vendedores. ¡El queso! Allá afuera. Y uno le provoca salir y como hacer algo con el hombre, ¿cierto? Comprárselos todos para que se vaya. Y hermanos, hay cosas que no podemos controlar. Eso creemos nosotros, que no las podemos controlar. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Allá el hermano, ¿cierto? Pues si el hermano llega tarde a todas las reuniones, pues nosotros ¿qué podemos hacer? Así esa sea su costumbre. Pues esos son ellos. Y resulta que sí, el hombre puso todo lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Y pues bueno, se quedaron de Jerusalén fuera los vendedores. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Versículo 21. Y les amonesté y les dije, bueno, ¿ustedes qué, muchachos? ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Os echaré mano. ¿Y sabe qué pasó? Desde entonces, desde ese día, ¿qué pasó? No vinieron más el día de reposo. Hermanos, hay un momento en que nosotros nos toca actuar aún con los demás. Poner el coto a la situación, al vendedor, al familiar, al primo, al compañero de trabajo. Hermanos, no nos toca controlar muchas veces nuestras propias vidas, sino poner claras cosas ante el enemigo. Y desde entonces no vinieron más en día de reposo. ¿Y sabe quién controla eso? No ellos, sino nosotros. Nosotros decidimos hasta dónde el enemigo puede llegar, pero cuando dependemos del Señor. Muy bien, ¿dónde vamos? Bueno, 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Entonces, salían era como locos a comprar las promociones allá, pague 2, lleve 3, y eran como locos allá detrás de los vendedores. No, ya no más, porque no habían vendedores. Por si acaso, primero los amonestó a ellos, después a los jefes y después fue y trató con los vendedores. O sea, el enemigo hay que tratarlo y atacarlo por todos lados. Y puso sacerdotes que santificasen el día y se dedicaran a hacer lo que tenían que hacer ese día. ¿Estamos? Muy bien. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y nuevamente dice, vi, versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Se habían emparentado con mujeres de otros pueblos que Dios no permitía. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod,
increíble, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Se mezclaron de tal manera que no sabían hablar judaico. Hablad, dice el Señor, con cánticos, con salmos, con himnos, ¿cómo? Espirituales. Hermanos, ¿será que se nos ha olvidado hablar así? Nuestra forma de hablar es más parecida que los de Asdod, que de otras naciones, porque se nos olvidó hablar lengua judaica, porque ya no sabemos lo que es hacer un devocional con nuestros hijos, porque no sabemos lo que es orar en familia, se nos olvidó. Estamos hablando otra lengua. Hermanos, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Entonces Nehemías, ya llegó hasta ahí, dijo, no, yo ya no más, ¿cierto? Versículo 25 dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Es que es algo delicado, hermanos. Emparentar con Tobías no es algo así como así. No, no, no. Tobías y Sanbalat hay que sacarlo del corazón. Emparentar con el enemigo. En sociedades de negocios. En temas financieros, sentimentales, noviazgos, todo ese tipo de cosas. Emparentar con el enemigo es abominable ante los ojos de Dios. Nehemías lo sabía, y reñí con ellos y los maldije, hermanos, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. Estamos en una época diferente, hermanos. Les hice jurar. Era la ley, era la ley. La ley o se cumplía o se cumplía. Afortunadamente no nos toca esa labor a nosotros hoy día. Es algo que por gracia le corresponde al Señor. Pero temo a la reprensión de Dios. Me gustaría ser fiel porque temo a la reprensión de Dios. No quisiera caer en sus manos, hermanos. Yo no quisiera caer en las manos de Dios, no sé usted. Pero temo a la reprensión de Dios. Pero Nehemías fue enérgico. Reñí, herí, maldije, arranqué, ¿cierto? Hice jurar. Y les dijo, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y aquí está el otro. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Lo ahuyenté de mí. Vea. Hermano, pues ¿qué hacemos? Si el hermano vive así. Ya sabemos que había uno que había emparentado con Tobías, y aquí vemos que con Sanbalat también se había emparentado. ¿Y sabe qué dijo Nehemías? Lo ahuyenté de mí. Eso no es que el hermano viva en desorden y el hermano se emborrache y entonces yo salgo a montar bicicleta con él o lo llevo a mi casa a almorzar. ¿Sabe qué dice la Biblia?
con el que insiste en vivir de una manera desordenada. ¿Qué dice la Biblia? Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Pero ¿sabe qué está pasando en las iglesias de hoy en día? Que estamos mezclados todos con el pecado y los papás saben lo que hacen los hijos. Sabemos los unos lo que hacen los otros y no tenemos ningún problema en convivir, en salir a comer juntos, en salir a trotar, en salir a hacer esto, lo otro, no hay ningún problema. Dice, lo ahuyenté de mí. Hermano, yo no le veo ninguna finalidad a un hermano que es de mal testimonio, que no se congrega, que viene cada mes a reunirse, que hemos orado por él, que se le ha dicho. No veo cuál sea el sentido de tratar de convivir con él y con su pecado. Ese hermano hay que dejarlo. Según 1 Corintios 5, el tal sea entregado ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Uy, eso es muy fuerte, hermano. Eso es muy fuerte y muy delicado. Pero es lo que la Biblia dice. El tal sea entregado a Satanás. Y lo demás lo dejamos con el Señor, ¿sí o no? Nehemías, cuando supo de este otro fulano, lo ahuyenté de mí. Uy, qué pereza, decía Nehemías. Ahí sí. Y eso no es falta de amor, que nos hemos enseñado que el amor es una palmada en las nalgas. Ah, tranquilo, mi hijo. Tranquilo. Eso es amor para nosotros. No. Según la Biblia, el amor es aquel que duele. Que un amigo sea capaz de decirle la verdad a uno en la cara. Un hermano en Cristo sea capaz de decirle, hermano, usted está viviendo una vida miserable de pecado. Ese es amigo. No, el que le da la palmadita en el hombro no es amigo. El que es capaz de decir, no, ¿sabe qué? No, la verdad no quiero tener nada que ver con usted. Espere que el Señor trate con usted. Eso fue lo que Nehemías más o menos hizo, ¿no? Lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, 29. Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Ojo con ese versículo 29. Acuérdate de ellos, los que contaminan la iglesia. Los que tienen a Cristo como un payaso ante el mundo, ante la familia, ante los compañeros de trabajo, ante los vecinos. ¿Sabe qué dijo Nehemías? Señor, acuérdate de ellos. Los que estuvieron en el seminario. Esto es un versículo, ¿cómo se llama? Por allá dijo una hermana. Imprecatorio. Esos salmistas que piden sangre y venganza contra los que son detractores de Dios. Y eso también es bíblico. Hermanos, a veces provoca que el Señor actúe en algunos casos. Y no porque seamos más santos nosotros, porque no lo es así. Muy bien. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio. El pacto. Una cosa que hemos prometido. Eso se llama un pacto. Que prometimos un día algo al Señor. Y allá muchos bajan allá y dicen unas palabras. ¿Sí o no? Muchos que bajaron allá a bañarse, a darse en un chapuzón de agua fría. Olvídese, no significa nada. Porque una persona que aceptó a Cristo en el corazón hoy y muere hoy sin bajar allá, va para el cielo como el ladrón moribundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchos que creen que no se hacen bautizar porque ese día tienen que empezar a ser santos. Mentira de Satanás. Si eres hijo de Dios y no te has hecho bautizar, tienes que ser santo desde hoy, no desde que bajes a las aguas. Mucho cuidado con la mano de engaños que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 30, lo limpié
pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en sus servicios. ¿Cuántos servicios estamos cumpliendo? Hermano y hermana, póngase la mano en el corazón. ¿Cuánto le ha servido al Señor? En la iglesia, en la vida. Los limpié. Me gusta eso. Versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermanos, y se termina el libro con ese versículo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué bueno que podamos entender, hermanos, que hay cosas que están sobrando en la vida, que hay cosas en las que no hemos actuado, con las que hemos empezado a convivir. El hijo borracho, el que trae la novia a la casa, el primo maldiciente, vicioso. No, hermanos, no estamos obligados a sobrevivir con esa inmundicia. Como Nehemías, salga y hable con ellos. Muchachos, háganlo en su casa, en la mía no. Qué mediocres hemos sido al aceptar lo que hemos aceptado de muchas de las personas a las que le hemos rendido más culto que al mismo Dios. Señor nos ayude con eso. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por bendecirnos de una manera tan especial, Señor. Muchas gracias por hablarnos en esta mañana. Me has hablado a mí en lo personal, Señor, y espero que a muchos de tus hijos y de las personas que nos acompañan esta mañana, bendice cada persona, cada familia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y por favor enséñanos a ser santos. Danos sabiduría y fe para amarte, para servirte, para agradarte, para esperar aquel día en el que Cristo se manifieste por su iglesia. Nos encomendamos a ti, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos y amigos. Señor les lleve.